pastor que es asalariado. Está bien. ¿Quiere hablar conmigo? ¿Pero quiere hablar o quiere escuchar? A ver, disculpe, es que llegó un pastor y quiere, no sé si quiere hablar conmigo o va a escuchar. ¿El pastor qué? ¿Leonardo? ¿Villardo? ¿Leonardo? Villalba, ¿sí? Démosle un fuerte aplauso al pastor Leonardo Villalba, algo así, que está entre nosotros. Bienvenido, querido hermano. Si quiere acerque para saludarlo y luego vuelve, toma su asiento para yo saludarlo, acerque solo para saludarlo, si quiere, hermana, solo para saludarlo. Me da inmensa alegría poder saludarlo, querido hermano. Bienvenido, siéntese como en su casa. Mucha alegría que esté en medio de nosotros. Bendito sea Dios de que el hermano está con nosotros, viene a compartir, viene a escuchar. Como él está llegando, yo tengo que decirle lo mismo que le dije al comienzo, querido hermano, siéntese como en su casa. Somos católicos, somos cristianos, somos creyentes igual que usted, y nuestra idea es compartir la palabra de Dios, es mantener vivo el mandamiento de Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Siéntese como en su casa. Si usted desea hablar conmigo, simplemente me dice y le damos un micrófono y comenzamos un debate, o si quiere hacer preguntas, no debate, entonces usted me pregunta, yo le respondo, o si quiere exponer su doctrina, le doy chance, expone su doctrina y podemos compartir, o si solamente quiere escuchar, escucha y no hay ningún problema, o si escucha y después se anima a preguntar, también le damos la oportunidad, como usted quiera. ¿Quiere pasar o quiere escuchar primero? ¿Ah? No, siéntese como en su casa. Está en su casa. Si quiere pasar aquí, pasa para acá. Y si quiere quedarse allá, se queda allá. Como usted quiera. Lo que usted quiera, hermano. ¿Quiere venir para acá? Bueno, démosle la bienvenida. Fuerte, que se oigan los aplausos. Suba acá. ¿Sabe por qué me alegra? Porque ustedes van a ver no de labios solamente del cura, la doctrina de los hermanos separados. Ustedes van a poder escuchar las dos cosas, las dos versiones. Porque si ustedes escuchan solamente la versión del sacerdote, ustedes no están agarrando el mensaje completo. Necesitamos que ustedes agarren el mensaje del sacerdote y el mensaje del hermano que no es de la Iglesia Católica. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ¿qué más que un pastor que guía unas ovejas venga y comparta con nosotros? Que si nosotros estamos equivocados, si estamos en la mentira, oye, alabado sea Dios, viene un hermano a sacarnos del error, a traernos a la luz. Bendito sea el Señor. Eso es fantástico, eso es maravilloso. Pero si nosotros estamos en la verdad, qué bello saber que estamos en la verdad, qué alegría, qué gozo seguir en la iglesia que fundó Cristo, donde nos da gozo espiritual de saber. Entonces, queridos hermanos, por eso a mí me llena de regocijo saber que está el hermano aquí y que va a compartir. Y vamos a compartir como él quiera, para que no digan que eso yo impongo, que yo no. Aquí es a gusto de la persona que venga, porque ellos son los invitados y tenemos que darles el honor de que ellos hagan, pues que digan como ellos quieran, porque yo no sé qué traiga él preparado, yo no le puedo imponer esto, lo que él traiga preparado, lo que él quiera, pues le damos la oportunidad a él, para que él exponga, para que él se exprese. Sepan, todos los católicos que están presentes, los que nos siguen por internet y los hermanos separados, que aquí no se trata de pelear, ni él trajo guantes, ni yo traje guantes. Que el mundo entero sepa que los cristianos no nos peleamos, que los cristianos nos amamos y nos respetamos, pero que somos valientes con la fuerza de Dios de exponer con claridad la doctrina que enseñamos. Somos valientes para escuchar al otro y para hablarle al otro sin temor.
Y somos capaces de exponerlo y sacar a relucir la verdad con la palabra de Dios. Eso no es pelear. Eso es bueno. Eso ayuda. Eso se llama ecumenismo. Es para una cosa. ¿Han escuchado hablar del ecumenismo? Ecumenismo es un hermano que no es de la Iglesia Católica y que dirige un rebaño, un grupo, un sector, una comunidad. Él, conociendo la Biblia con fundamentos bíblicos, expone su doctrina. Luego, otro pastor de la Iglesia de Cristo, con la Biblia, expone su doctrina. Y el mundo va mirando con la Biblia a ver cuál de los dos asemeja su doctrina a la de Cristo. ¿Cuál de los dos trae la doctrina sin contaminar? ¿Cuál de los dos trae la doctrina pura, como Jesucristo la mandó? Y ahí viene el ecumenismo, que los católicos y que los protestantes vean con claridad la doctrina de Cristo sin adulterar. De eso se trata el ecumenismo. Esto no es pelear. Con todo el respeto, ustedes verán cómo lo voy a tratar con todo el respeto y espero que Él me trate con todo el respeto. Sepa, hermano querido, en primer lugar, sepa que hay unas cámaras que están transmitiendo en vivo, estamos en vivo, que nos están siguiendo una gran cantidad de personas en el mundo entero. Si yo lo trato a usted mal, ahí va a quedar registrado. Si usted me trata a mí mal, ahí va a quedar registrado. La idea es que le gritemos al mundo que nosotros no nos odiamos, que creemos en el mandamiento del amor, pero que tenemos doctrinas distintas y que tenemos oportunidad de cada uno exponer la doctrina y decir por qué pienso de esta manera y por qué esto, y dar fundamento y el mundo conocer. En segundo lugar, sepa que yo trato de que el diálogo sea ameno, sea cariñoso, sea ojalá, ¿cómo se llama? Así muy gustoso, muy sabroso, muy llevadero, que nos digamos las cosas sin tener que ofendernos ni herirnos, sino la verdad sí, pero expuesta con claridad. ¿Usted quisiera hablar de un tema específico? ¿Usted quisiera un debate? No, primero preséntese. Necesito saber cómo se llama y necesito saber a qué iglesia pertenece. ¿Sí? Si nos puede dar el dato que a nosotros nos interesa mucho, a partir de cuándo comenzó esa iglesia, aquí en la Argentina, a partir de cuándo comenzó en el mundo, si sabe el dato de quién la fundó, en qué fecha, nos lo da. Puesto que no lo conozco, y puesto que no conozco su iglesia, y la gente tampoco la conoce. Preséntese entonces, por favor. Muy bien. Primeramente, muy buenas tardes a todos los presentes. Y como acostumbramos a decirle a todos, les saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Leonardo Villalba, soy pastor de la iglesia. Mañana voy a cumplir 9 años como pastor. Fui 15 años evangelista y fui 4 años presbítero de la iglesia y fui 4 años diácono de la iglesia. De la iglesia Asamblea de Dios, Misión Efrata. Está ubicado por la calle Aristóbulo del Valle del barrio Santa Clara 3 del municipio de Garupá. Fue fundado, fui yo el que comencé el trabajo allí, y el primer culto que se hizo en ese barrio humilde fue el 9 de julio del año 2002. 2002, que yo comencé un trabajo así. Que soy cristiano, yo me bauticé el 7 de septiembre del año de 1986. Llevo ahora, septiembre de este año va a ser 33 años que profeso la fe evangélica. Más allá de eso, pertenezco, o sea, la iglesia nuestra es afiliada a la Asamblea de Dios de Brasil, de la Convención de Santa Catarina, Brasil,
Yo soy convencional de la iglesia en Brasil también. Y soy representante de la Asamblea de Dios de Brasil aquí en la Argentina, para las iglesias que son fundadas desde Brasil en este lugar. Entonces ese es mi trabajo. Estoy aquí, trabajé como misionero en el Paraguay y en varios otros lugares. Edifiqué 5 iglesias y en la última que edifiqué, esta iglesia que está aquí en el barrio Santa Clara 3, no solo soy pastor, soy constructor también. Yo comencé mi trabajo construyendo, visitando, evangelizando, misionando, limpiando la iglesia, construyendo la iglesia, visitando, orando por enfermos. Es un trabajo arduo, siempre amando a las almas y entendiendo el llamado de Dios en mi vida. Así, sintetizando de esta forma, en una parte, no voy a entrar en detalles, sino cosas importantes que me pidió que expresara. Eso. No, nosotros trabajamos con ellos y ustedes leen ahí. Pues bien, ya él se presentó, yo ya me presenté, ya saben quiénes estamos aquí, no estamos por aquí unos principiantes, estamos por aquí ya una persona que tiene experiencia en ese campo, de modo que los hermanos separados no van a decir que subió a la tarima alguien que es principiante. No, es uno de los que ya tienen experiencia, que han fundado iglesias, que han hecho tantos trabajos de misión. Igualmente, yo tengo experiencia, los dos tenemos experiencia, los dos tenemos conocimiento de la Biblia. Mira, hermano, ¿cómo quisiera usted que trabajáramos? Podríamos tocar un tema y que, por ejemplo, que usted diga, bueno, yo pongo el tema sobre tal, yo quiero hablar sobre tal tema. Usted lo pone y el tiempo que usted dure poniéndolo, pues yo también nos ponemos de acuerdo un tiempo, lo exponemos, usted expone, yo expongo, o simplemente debate. Usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto, usted me responde, o simplemente usted me hace pregunta y yo le respondo. ¿No? Cualquiera de esas formas puede ser. Lo que sí es que antes de eso, me gustaría que nos expusiera el fundamento de su iglesia, para conocerla. Pero sí, ¿cómo le gustaría? ¿Un debate donde usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto, usted me responde? ¿O usted expone su doctrina sobre un tema, yo expongo la doctrina y que la gente saque sus conclusiones? ¿O cómo le gustaría? Díganos la forma. Sí, permite parar, puedo parar, no puedo pararse, yo puedo parar. Estimados que están aquí en esta tarde, mi objetivo aquí no es venir a hacer un debate ni atacar su fe. El hecho de que ustedes estén reunidos aquí, yo entiendo que hay una sed espiritual. Apoyándome en un versículo de la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si ustedes están reunidos aquí, yo pienso que no es para perder el tiempo, sino para aprender algo más sobre la fe, de cómo acercarse más al Señor. Y yo tengo algo en mi corazón respecto a eso, solamente. No vengo a nada, entiendo, soy una persona de mente abierta, comprendo las situaciones. He sido enseñado, he sido preparado, he estudiado 4 años de teología, 2 años hermenéutica, 2 años homilética. Soy padre de familia, soy casado 27 años con una sola mujer, soy padre de 7 hijos. Así que cualquier tema que pudiera elegir o que él abordara, para mí no sería ni una cuestión ni un problema poder hablar. Pero aquí no se trata de debatir, aquí se trata, creo yo que aquí se trata de traer algo que edifique nuestro corazón, que edifique nuestra alma, algo que acreciente mi fe, algo que me acerque más al Señor.
porque ese es el desafío que tenemos en la Biblia. Dios nos hace ese desafío: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ese es. Y si me permite, quisiera entrar en eso solamente. Tal vez usaría un 5, 10 minutos, expondría aquello. Es simplemente eso, nada más. Si Él me concede el permiso, continuaría, o si no, ya estoy satisfecho con esta expresión. Muchas gracias. Me encanta su sinceridad y su capacidad de expresar lo que piensa, y yo se la respeto. Si usted me dice que quiere 5 minutos o 10 minutos para usted dar un mensaje, estamos prestos para oírle. Si usted dice que es un debate, también estamos prestos, pero ya dice que un debate no. Bueno, está bien, se le respeta. Créanme que soy muy respetuoso de los hermanos separados. Y yo lo digo de una manera sencilla. Disculpe, ¿cómo se llama usted? Leonardo, yo lo digo de una manera sencilla. Yo les digo, yo bailo al ritmo que ellos toquen. Para decir que no les impongo nada, que les dejo en libertad, que simplemente se sientan a gusto, como en su casa. Y si usted dice no debate, no debate. Si usted dice no voy a preguntar, no preguntamos. Si usted dice me regalan 5 minutos, 10 minutos, entonces sí se lo voy a regalar. Usted va a poner 5 o 10 minutos, está bien, entonces no me pase de 10 minutos. Y de ahí, si lo que usted dijo no tiene nada de contradicción contra la doctrina de la iglesia, no hay ningún problema. Si lo que usted dijo tiene alguna contradicción con la doctrina de la iglesia, yo tengo que aclararlo. Y entonces habría la opción a que usted dijera, tampoco estoy de acuerdo por esto y por esto, si quiere. Si no quiere, pues no hay problema. Pero sí estoy dispuesto y estamos de acuerdo en darle sus 10 minutos. Si nos lleva el tiempo usted alguno, ¿cuánto? 5 o 10 minutos, ¿cuánto pide? No, lo que usted diga. Igual. ¿Cuántos? 5 o 10. Con 10 está bien. 10 minutos. Vamos a darle 10 minutos. Con un fuerte aplauso al hermano ¿qué? Leonardo. Adelante, hermano Leonardo. Dile a dar el mensaje. Bueno, sé querido, muchas gracias por la oportunidad. A un tal Mauricio que se comunicó conmigo y me convidó para estar aquí. Muy bien. Primeramente quiero comenzar diciendo, y luego no quiero que el estimado aquí me juzgue, sino que usted juzgue lo que yo voy a decir. Porque nosotros evangélicos somos también católicos en el sentido de la palabra. Entendemos una cosa, que ser católico en la definición dice pertenecer a una iglesia universal. Y nosotros en el sentido de la palabra pertenecemos a una iglesia universal, que es la iglesia de Cristo, como usted se identifica también, que está en toda la faz de la tierra, ¿no? Todo aquel que invoca. Y vengo para decirle que también, más allá de lo que puedan profesar, que no estoy en contra de ser un religioso, de ser un católico, de ser devoto de algún santo, no estoy en contra también, porque todos los santos han tenido una vida piadosa, algunos han sido reconocidos, otros han sido canonizados, y sus obras nos despiertan siempre una forma de cómo llevar a la práctica nuestra fe. Depende de las circunstancias que vivimos. Pero yo quiero hablar de un tema muy importante que se llama la eternidad. Porque para nosotros la finalidad de nuestra fe, del creer, no es solamente tener un ayudador continuo o diariamente, porque tenemos esa promesa en la Biblia. Cristo nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces creemos que Él está con nosotros todos los días. Pero Él nos prometió en el capítulo San Juan, capítulo 14, verso 1 y 2, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, yo voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo
si usted reconoce la deidad de Cristo, la persona de Cristo, como Hijo de Dios, como vicario, que se usa mucho esa palabra entre ustedes, como intercesor, como mediador, Él dijo esas palabras. Él dijo, para que donde Él está hablando de una morada eterna. Nosotros creemos, y pregunto en esta tarde, ¿cuántos creen en el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo fue a preparar un cielo para nosotros? Entonces, mi querido, para entrar en ese cielo, para llegar a ese lugar, no basta solamente buenas obras, no basta solamente buenas actitudes, no basta solamente ser buenas personas, no basta solamente ser un buen padre, una buena madre. Eso tiene su particularidad y tiene su importancia aquí en la tierra, pero no son suficientes argumentos para entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, ustedes van a tener que pasar por encima de lo que hoy creen. Van a tener que ir más allá, practicar, cultivar mucho más de lo que hoy ya han creído, de lo que hoy ustedes ya están abrazando como creyentes en el Señor. No es impuesta, no solo a mí, no es una imposición mía, y de lo que yo hablo no es mío, no es mi doctrina, no es nada. Toda palabra que sale de mi boca está escrita en la Biblia. Está escrita en la Biblia. Por motivo de tiempo yo no señalo, no hablo, no leo, solo sintetizo. Entonces, para entrar allá, queridos y queridas, vamos a tener que pelear con nosotros mismos, porque el ser humano tiene una tendencia a lo terrenal, y el desafío es espiritual. Y para poder alcanzar esos desafíos espirituales, nosotros tenemos que desvaciarnos de nosotros mismos. Jesús dijo bien clarito: todo aquel que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Usted quiere vivir, usted quiere disfrutar, usted quiere adquirir, no son cosas malas ni pecado, y muchos tienen la oportunidad de alcanzar, de hacer. Pero la Biblia, Cristo dijo: ¿de qué sirve hacer tesoro en la tierra y perder el reino de los cielos? Mejor hacer tesoro donde ladrón y hollín corrompen. Donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Mi corazón está en el reino de los cielos. Nuestro corazón debería estar puesta en el reino de los cielos. Hay cosas que Dios nos da solamente por buscarlo, por creerlo, por tenerlo en nuestro corazón. Porque buscando el reino de Dios y su justicia, la Biblia dice bien clarito, San Mateo 6:33, y todas las demás cosas vendrá por añadidura. Y volviendo al tema que no me quiero escurrir, eternidad, eternidad. Cristo nos habló de que sucederían cosas tremendas en el mundo, fenómenos, señales en el cielo, en la tierra, hasta debajo de la tierra. Él dijo que estos serían señales antes de su venida. Él nos habló de un fin del mundo. Él nos habló que la tierra va a terminar. Los primeros cielos que se conocieron fueron anegados por agua. Estos segundos que conocemos ahora están reservados para ser quemado, para ser consumido por fuego. Entonces el ser humano no tiene morada eterna ni permanente aquí en la tierra. Entonces siempre decimos y enseñamos conforme a la Escritura que la vida es una oportunidad donde queremos pasar la eternidad. El apóstol Juan en su tercera carta, en su primera, él dice: el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida.
Si usted está creyendo en Cristo, yo quiero animarle en esta tarde. Continúe creyendo y por favor, no se perturbe por lo que le voy a decir. No crea en otra cosa. O si cree en otra cosa, pero su creencia mayor esté en la persona de Cristo. Esté en Él. Porque Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que regenera, Él es el que bautiza, es Él, no hay otra persona, no existe otra persona. Yo por la Biblia puedo mostrarle, no hay persona eficaz, por más santa que sea, que tenga el poder para perdonar pecados. No existe, muéstreme en la Biblia. Y paro 10 segundos acá, si hay alguien que puede decirme por la Biblia, alguien que tenga la eficacia de perdonar pecado. No existe. Perdone que mencione algún santo. María no tiene eficacia. Pedro no tiene eficacia. Pablo no tiene eficacia. El único que perdona pecado se llama Jesucristo de Nazaret. Si usted puede aplaudir, aplauda. Él es el único. Entonces, continúe. Si usted clamándole a alguien le llena su alma, continúe haciéndolo. Si usted cree en San Pantaleón, usted cree y es devoto y cree que Él le ayuda, continúe clamándole. Continúe llamándole, invocándole si usted desea, pero llegará un momento que ese santo no llenará su ser, no llenará completamente. El único que llena nuestra alma es Cristo. Él mismo dijo, cualquiera, le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Usted puede beber cualquier agua, va a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá hambre ni sed jamás, sino el agua que yo le daré producirá en su interior, aleluya, un río como de agua de vida que produce un salto para vida eterna. Cuando usted bebe de las cosas que Cristo, terminó mi tiempo, nunca más tendrá sed. Yo quiero animarle en los 10 minutos, 10 segundos. Si un día esas cosas las cuales nos llenan, pruebe, experimente. Una madrugada, una noche, experimente. Cristo, yo quiero hablar contigo. Mira a Cristo. Mucho tiempo le clamé a tanto, pero hoy quiero cambiar mi devocional. Quiero hablar contigo, Cristo, por favor. Va a quedar mi nombre ahí, Leonardo Villalba. Yo estoy en las redes sociales. Cuénteme la experiencia. Después vamos a ver si no hay un cambio o alguna diferencia. Le felicito, estimado. Estoy muy contento por verlos aquí, porque veo en su interior algo de sed, de justicia, de amor, algo que le edifique, que le abra más entendimiento a permanecer dentro de lo cristianamente posible en este mundo tan corrupto y depravado que enfrentamos y que vemos día a día. Tratar de permanecer lo más cristiano posible y llevar una vida honesta. Le felicito mucho. Y mi oración será para que Dios los bendiga, los ayude, los prospere. Y este trabajo que esté aquí quede marcado. Felicito a este hombre, aunque no lo conozco. Felicito a sus organizadores, los músicos. Dios los bendiga mucho, estimados. Los bendiga mucho a la organizadora, a usted que se esforzó para venir aquí. Yo quiero que decirle que todo esfuerzo que hacemos para venir a los pies del Señor nunca es en vano. Usted va a llevar una bendición de Dios hoy de este lugar. Aleluya. Estoy un poco osado esta tarde. Pasé 3 minutos y quiero pasar 2 más, por favor, mi amigo. ¿Me da 2 minutos más? Yo quiero orar con usted.
¿Usted me permite? Sí le permitimos, con una condición, que no sea la profesión de fe que ustedes hacen. Si es una oración normal, nosotros y yo también lo acompaño. Si es la profesión de fe, no, porque nosotros tenemos nuestra propia profesión de fe y ustedes tienen su propia profesión de fe, y eso nos diferencia. Ustedes creen una cosa, nosotros creemos otra. Si quieren, podemos orar, no hay ningún problema. Y como estamos los dos aquí, y como cuenta clara mantienen amistades, si usted hace la oración y no se mete con la profesión de fe de ustedes, nosotros lo seguimos el tiempo que usted me está pidiendo y no hay ningún problema. Si usted se sale de ahí y se mete la profesión de fe, con pena tendría que cortarlo. Ok. Mi oración es simple, estimado. Mi oración es simple. Es como si fuese que usted va a hablar con una persona más. Mi deseo es pedirle a Dios solamente que los bendiga, que los ayude, que puedan salir de este lugar con el propósito con el cual vinieron. Mi oración es simple. ¿Puede ser? Señor Dios, primeramente te agradezco porque me diste esta oportunidad de estar aquí. Y yo levanto mis manos al cielo, solo para bendecir esta multitud que está aquí, Señor, recibiendo, escuchando tu palabra, consejos, enseñanza para sus vidas. Mi deseo, Señor, es que usted los bendiga, los prospere y que cada uno de ellos puedan salir de este lugar con el propósito con el cual han llegado aquí, Señor, de ser edificado, de ser instruido y llevando, Señor, una fuerza en la fe, en el creer, en la práctica, y que todo lo que aprendan lo ayuden a ser cada día una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor católico, un mejor devoto, Señor, con ese propósito y oración en breve y simple palabra, bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Yo quiero disculparme porque nosotros tenemos un evento también. Estamos con el 16º encuentro de hermanas del Círculo de Oración. De aquí a unos 20 minutos más o menos estamos dando comienzo. Yo voy a quedar con usted aquí unos 10, 15 minutos más, escuchando, recibiendo. Y de luego me voy a retirar. Pero muchas gracias. Fue un placer conocerlo. Muchas gracias. Antes de que se vaya, ¿se acuerda que yo le dije que las cosas que no estuviera de acuerdo se las iba a decir? Le felicito primero porque oró muy bien. Y esto es fantástico. A nosotros nos gusta orar con ustedes y orar por ustedes. Igual, no hay ningún problema. Y lo hiciste muy bien, te felicito. Pero hay dos cosas que yo no estoy de acuerdo. Y como usted lo dijo con libertad, yo también lo digo con libertad. Usted dijo que usted también pertenecía a la Iglesia Católica. Debe saber que la Iglesia Católica tiene una connotación a partir del año 107, que San Ignacio de Antioquía, puede buscar la carta de San Ignacio de Antioquía del año 107, usted es un teólogo, y en el año 107 San Ignacio de Antioquía sacó una carta, escribió una carta a los cristianos de Antioquía y le decía que donde estaba el obispo, los presbíteros y los diáconos, allí estaba la Iglesia Católica y está estructurada donde esa iglesia, los obispos, los presbíteros, diáconos y los fieles están guiados y dirigidos por un pastor general, por un papá general de la gran familia de los hijos de Dios, que nosotros llamamos papa. De en adelante se le llama a los cristianos, ¿se acuerda que a los cristianos, según dice Hechos 11, se le llama por primera vez en Antioquía, se le llaman cristianos? Pues en Antioquía por primera vez también se le llama católico a la Iglesia de Cristo. Y es San Ignacio de Antioquía, que usted debe saber, discípulo de San Juan Evangelista, obispo de Antioquía. Y él fue en quien Antioquía también llamó a la Iglesia Católica por primera vez, Iglesia Católica. Pero no solamente a los que estuvieran en el mundo entero. Porque si fuera así, en el mundo entero hay gente que toma licor. Entonces son católicos. Los que toman licor porque están en el mundo entero.
En el mundo entero hay homosexuales, entonces esos son católicos. No. La palabra católico desde el comienzo se ha reservado a la iglesia de Jesucristo con una jerarquía tal. Y lleva 2000 años en esto. Y usted ha de saberlo porque usted es teólogo. Y entonces, cuando viene usted a decirnos que usted es católico, está queriendo agarrar esa palabra que lleva 2000 años en la única iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Y queriéndole mostrar a la gente como que es lo mismo. Y no es lo mismo. En segundo lugar, usted dijo, y no sé si entendí mal, pero lo dio a entender y por eso no aplaudí, y pueden ver en el video. Cuando usted dijo que el único que tenía poder para perdonar pecados aquí en la tierra era Jesucristo, y que si alguien le podía mostrar con la Biblia, yo le puedo mostrar con la Biblia, que otro podía perdonar pecados, no le entendí muy claro, y quisiera que me lo diga, porque estoy confundido y necesito que usted me lo explique. Por eso no aplaudí, porque no entendí. Si usted se refería a que el único que tiene poder para perdonar pecados es Cristo, y Él perdona a través del ministro, del sacerdote, que Él mandó a perdonar pecados, y Él es el que perdona, no es el sacerdote, Él solamente lo que da es la absolución y que perdona es Cristo, o usted se refería era que ningún sacerdote tenía poder en la tierra para perdonar pecado. Necesito que lo aclare para yo poder mostrarle con la Biblia. Bueno, yo dije, hermanos, primero que es católico en el sentido de la palabra, ¿no? De pertenecer a una iglesia universal, solo eso, no en el sentido jerárquico. Segundo, dije que Jesús tiene, el único que tiene poder para perdonar pecados. Lógicamente, Jesús no está hoy aquí. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Pero Él delegó autoridad a los discípulos y le dijo, aquí yo doy potestad. Le dijo, a quienes le remitieren los pecados les son remitidos, y lo que ustedes atan en la tierra será atado en la tierra y será atado en el cielo, y lo que ustedes desatan en la tierra será desatado en el cielo. Cuentas claras mantienen amistades. No me importa si lo practiquen o no lo practiquen, pero al menos ya lo saben. Esto es importante, porque yo no puedo permitir que Él me diga cosas delante mía que están en contra de la Biblia, porque yo sí tengo citas. Y cuando Él me pide cita, yo tengo. Entonces es necesario que nosotros estemos claros. Me parece, yo felicito a ¿Leonardo qué se llama? Leonardo. Yo felicito, Leonardo lo felicito. Lo felicito primero por la sencillez con que habló, con que se expresó, con el respeto y el amor con que lo hizo. Sabiendo de que tenemos diferencia de doctrina, diferente congregación, pero lo hizo con respeto. Segundo, que no tambaleó en afirmar las cosas que son. En otro, yo se ha dicho, no, es que los hombres no tienen poder para perdonar pecado, ¿qué tal? La historia que usted y yo ya sabemos. Pero me alegró mucho su sinceridad, al menos al ser capaz de aceptar públicamente que Jesús dejó sus ministros para perdonar pecados. E incluso recordó la cita de Juan 20:21, cuando Jesús mandó a los apóstoles a perdonar pecados. Y eso me alegra mucho. Dijo, pero no dijo dónde estaba, pero lo dijo. Entonces, hay cosas que admiro de él y le felicito. Como él habló, expresó, ¿se acuerdan que él los invitó a una entrega al Señor? Les invitó a dejarse salvar por Cristo, a orar a Cristo con sinceridad, a creerle a Cristo. Él viene a reforzar el tema que estamos dando. Y gracias a Dios que lo usó a él para reforzar lo que estamos diciendo. ¿Se acuerda? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida. Hermano, eso es lo que estábamos hablando antes que usted llegara. Y luego, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo estábamos hablando. Entonces, Él ha sido enviado por Dios
para reafirmarnos que estamos en lo cierto. Y a pesar de que no es nuestra iglesia, pero que es un hombre que se deja tomar por el Espíritu, y el Espíritu lo tomó. El Espíritu lo tomó y vino a fortalecernos en la fe. Y vino no a destruir la fe, sino a fortalecernos en la fe, a animarnos en la fe. Y eso a mí me alegra. Y no tengo cómo agradecerle y cómo felicitarle, porque ese es un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios, al menos cuando estaba aquí parado hablando. Y eso me llama la atención. Y continúo entonces, porque voy a continuar lo que traía y lo que usted quiso decir también. Decíamos entonces que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que Él quiere salvar al mundo, y que la salvación nos viene por Él. Él es el Salvador. Por eso se llama Jesús, nuestro Salvador. Pero que tenemos que creerle, no solamente creer en Cristo, sino también creerle a Cristo. Y estábamos viendo que ese Cristo quiso que de los dos pueblos se hiciera uno solo. Y de allí escogió 12 para enviarlos a predicar. Y cuando los mandó a predicar, ¿para qué los mandó a predicar? Para que la salvación llegara. Marcos 16:15. Escuche, para que la salvación llegara a través de la predicación. Porque la gente va a escuchar la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, el evangelio de Cristo. Pero ¿recuerdan cómo era? Sin cambiarlo, lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? Pues entonces van a ver que esa enseñanza de Cristo de Marcos 16:15 es una enseñanza, la doctrina de Cristo, que lleva a la salvación a quien la acepta y a la condenación a quien no lo acepta. Óigalo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Otra vez la universalidad, la Iglesia Católica, la universalidad. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Recuerdan cuál es el evangelio? Lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Se acuerdan de Mateo, verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y escuche, escuche. Él viene a salvar a toda criatura, pero a Él ha escogido 12 hombres del pueblo para enviarlos con esa misión. Y esos 12 hombres van a ir haciendo discípulos a todas las gentes. Van a ir llevándole el mensaje a toda la gente, un mensaje de salvación, porque es el mensaje de Cristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. De modo que los apóstoles deben asegurarse de llevar el mensaje de Cristo tal y como lo dejó Cristo, sin contaminarlo, sin cambiarlo. Porque en ese mensaje está la salvación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Ese Hijo va a llevar la salvación a los demás, pero a través de los hombres. Repítalo. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los mandó a predicar. ¿Para qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Para qué lo mandó a predicar? Para que la gente crea y creyendo alcance la salvación. ¿Quién nos trae la salvación? Cristo. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. Por medio de la iglesia, congregación. Iglesia es congregación, reunió a los que Él quiso. 12, una pequeña congregación. Los mandó a predicar al mundo entero, a ser discípulos, es decir, a que se vaya acrecentando la iglesia. Y ellos son los responsables de esa iglesia. Y con el mensaje que lleva esa iglesia, donde hay 12 hombres, pero recuerdan que había uno que estaba de jefe: apacientan mis corderos. Entonces, esa jerarquía dentro de la iglesia, donde hay un jefe que pastorea todo el rebaño, donde hay 12 que no salen por su cuenta, sino que Cristo los llamó y los envió. ¿Para qué? Para que vayan conquistando a los hombres de toda raza, pueblo y nación,
para hacer los discípulos de Cristo, para unirlos a la iglesia, para que alcancen la salvación. De modo que la salvación de Dios, según dice Marcos, va a llegar a todos los pueblos, pero por medio de los discípulos. ¿Y qué van a hacer los discípulos para cooperar con esa salvación? Van a predicar lo que Jesús mandó sin cambiarlo a toda criatura. De modo que el que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. Ven el amor de Dios manifestado en el envío a su Hijo, y su Hijo a su vez envía a los apóstoles con el mensaje que Él les dio, porque Él es el camino, la verdad y la vida para salvar al mundo. Por eso es que nosotros decimos que la iglesia es importante para la salvación, porque Él reunió a la iglesia, asamblea de 12, y los mandó a predicar al mundo entero con la condición que el que los escuchara a ellos se salvaría. Vaya, prediquen el evangelio a todo el mundo. El que crea y se bautice se salvará. Esa iglesia, esa congregación es importante para la salvación del mundo. Aquel que me diga que la iglesia no es importante para la salvación, entonces que me explique por qué Jesús no dijo: yo voy a salvarlos a todos, ustedes me estorban, quítense de ahí, parranda de pecadores. No podía Jesús decir simplemente en la cruz: todos sean salvos, y ya. No hay necesidad de iglesia, la iglesia no es importante. ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia? Si ya Cristo nos salvó. Pero Cristo nos salvó y nos sigue salvando a través de la iglesia. Por eso reunió a 12, Pedro como jefe. Y no solamente eso, hermanos, que cuando Él reúne a los 12, Pedro como jefe, le va a decir que tiene una lucha contra Satanás. Lucas 22:31. Tiene una lucha contra Satanás. Y que Pedro es el que va a poder fortalecer a los otros apóstoles en esa lucha cuando Satanás los quiera zarandear como se hace con el trigo. Y que Cristo ha elegido a Pedro para que la fe de la iglesia no se venga abajo. ¿Dónde lo dice? Lucas 22:31. Entonces la iglesia de Jesucristo es importante para la salvación. Y si yo quito la iglesia, ¿quién va a ir a predicar el evangelio a toda criatura? Cualquiera me podría responder: el que le dé la gana. Pero la Biblia dice que no, que Jesús llamó a los que Él quiso. Los llamó apóstoles, escogió 12 y los envió a predicar. O sea que no es el que le dé la gana. Es un grupo. Es una congregación, es una iglesia. Hay un Pedro como jefe. Y ahora miren lo que le dice Jesús a Pedro, Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para zarandearlos. ¿Está Simón solo o también están los apóstoles? Para zarandearlos. Si estuviera Simón solo, ¿cómo diría? Para zarandearlo. Cuando dice zarandearlos con ese, quiere decir que también están los apóstoles. Pongan cuidado, otra vez. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Para zarandearlos? Como a trigo. Como a trigo. Y escuche cómo la Biblia dice que Jesucristo dejó a Pedro con una tarea de fortalecer en la fe a los hermanos. Y es por eso que los católicos orgullosamente decimos que existe un papa. Y hoy tenemos un papa argentino y estamos en Argentina. Una bendición de Dios para Argentina. Mira que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Siga. Pero yo he rogado por ti. Otra vez, por favor, escuchen esto, escuchen esto. Aquí está la primacía de Pedro sobre los apóstoles. Pongan cuidado, listo con la cámara, vamos a tomar la foto de la primacía. Que algunas personas dicen eso es mentira. Pedro no tiene primacía sobre los apóstoles. Aquí viene la cámara para tomar la foto, dale.
pero yo he rogado por ti. ¡Tácata! Ahí le mando la foto a los protestantes, cópienla. Primacía por Pedro, yo he rogado por ti. Solamente un ciego de aquellos que Jesús dijo, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Solamente un sordo de aquellos que Jesús dijo, no hay peor sordo que el que no quiere oír, podrá decir y enseñar que no existe la primacía de Pedro sobre los demás apóstoles. ¿Por qué los católicos creemos que sí? Porque Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, dijo, Simón, yo he rogado por ti, dale, que tu fe no falte. Siga. Y tú, una vez vuelto, Tarea para Pedro, tarea para Pedro. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la tarea del Papa, confirmar en la fe a sus hermanos. Está escrito con capítulo y versículo. Y cuando yo digo, el gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Miren, hermanos, yo admiro mucho al pastor Leonardo. De verdad que actuó con una sensatez muy grande. Pero ¿saben una cosa? Me quedé así como que siendo un pastor de una trayectoria de tanto tiempo, de fundar iglesias, siendo evangelista, siendo profeta, siendo de todo dentro de la iglesia, que no haya querido exponer la doctrina, que no haya querido tener un debate, si ellos tienen la verdad, si nosotros estamos equivocados. Me quedo con la interrogante, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no? Si no lo hace, es la confirmación, como le dije hace rato, de que usted y yo estamos en la verdad. Y que ellos no tienen fundamento. Cuando hay una persona que sabe la verdad, no tienen fundamento alguno para poder refutarla. Si tuvieran ese fundamento para refutarla, Leonardo no perdería el espacio para poder decir su enseñanza, su doctrina. No la perdería. Ni Leonardo, ni cualquier otro pastor. Se le admira y estoy extrañado cómo actuó. Y lo felicito y no me canso de felicitarlo. Pero me interrogo, me pregunto, ¿por qué no? No porque no es importante. Si no fuera importante, entonces dígale a sus miembros, dígale, vayan a la iglesia católica, que eso es lo mismo. No vengan para acá. Eso no es importante. Es que ellos saben que nosotros tenemos la verdad. Que la única iglesia que fundó Jesucristo es la nuestra. Y ellos no tienen fundamento, ninguna secta tiene fundamento para demostrar que su iglesia es la de Cristo. Ninguna. Nosotros sí la tenemos. Aceptamos que ellos predican otra cosa, pero son doctrinas distintas y no lo estamos de acuerdo. Pero entonces aquí vemos cuando Jesús le dice a Pedro, fortalece a tus hermanos. Y ese es el trabajo del Papa. Entonces vemos, la salvación de Dios viene, pero dice la Biblia que cuando Jesús va a mandar a los apóstoles, el diablo va a querer zarandear la iglesia. ¿Y qué es lo que va a hacer para que la iglesia no sea destruida y se mantenga firme? Pedro, yo he rogado por ti y debes fortalecer a tus hermanos. A ver si se lo muestro con ejemplo. ¿Ustedes no han visto cómo la iglesia está siendo zarandeada con los curas violadores? ¿Ustedes no han visto el Papa, el esfuerzo que ha hecho para que se tome justicia, que se haga justicia
los pantalones que se ha puesto, que si llega a ver el Papa, llegar a ver este video, lo felicito de corazón, para decirle a los obispos, decirle a los cardenales, el que no esté de acuerdo con esto, también lo destituyo, también lo saco y lo mando para su casa a dormir. Esto es digno de admirar, digno de felicitar. Eso es tener la fuerza del Espíritu para hacerlo. Y eso hace que se cumpla la palabra de Cristo. Cuando Satanás quiera zarandear la iglesia, quedará en un hilito y tú la vas a fortalecer. Si no fuera porque el Papa se ha parado firme, muchos católicos ya estuvieran como protestantes o como ateos. Pero el Papa ha estado claro, ha tomado decisiones firmes, ha tenido valentía, yo creo que mayor valentía que cualquier argentino. Para hacerlo hay que tener pantalones. Esa es la misión. El Papa está ejerciendo la misión de Cristo. Cuando Satanás zarandee la iglesia, yo te he dejado para que tú la fortalezcas. Entonces sale el Papa pidiéndole perdón a los abusados sexualmente. Está fortaleciendo la iglesia. Entonces el Papa sale y dice, pues el que pecó, que reciba el castigo. Que la hace, pues ¿qué vamos a hacer? Que reciba el castigo. Está fortaleciendo la fe de la iglesia. Entonces está purificando. Los obispos se ponen pila o los destituyo. Cambiamos, ponemos otro. Magnífico. Eso es el trabajo que dentro de la iglesia Cristo mandó a hacer el Papa. ¿Para qué? Para que la salvación llegue al mundo. Entonces observe, para que la salvación llegue al mundo, Dios manda a su Hijo, pero su Hijo agarra hombres y los envía. Una tarea, a predicar. El que crea, se salvará. Pero van a predicar lo que yo les he mandado. Cuiden, no lo cambien. Pero cuando Cristo manda a los apóstoles, Él mismo, para que nadie lo ponga a duda, Él mismo llama a esa congregación, lo llama iglesia. Mateo 16, 18. A esa congregación Jesús la llama iglesia. ¿Y saben qué es lo más cómico? Y ahí mismo Jesús dice que el diablo la va a atacar. Igual como aquí dice que la va a zarandear, aquí en Mateo 16, 18 dice que la va a atacar. Van a observar. Mateo 16, 18, cuando Cristo funda la iglesia. ¿Para qué? Para la salvación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que crea en Él, sea salve. Pues si su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, llamó a 12, y a esos 12 los llamó apóstoles, y a esa congregación la llamó iglesia, y puso a Pedro como jefe, y le dijo que el diablo la iba a atacar, pero le dio la llave de la salvación. Ponga cuidado, dale. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí no queda duda. Jesucristo fundó una iglesia. No fundó las sectas, no fundó muchas. Fundó una iglesia. Y la fundó en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Uno es el que edifica, el constructor, Cristo. Y otro es la piedra que coloca el constructor, Pedro. Un protestante me puede decir, es que la piedra es Cristo. Pero nunca han leído que Cristo es la piedra angular. Y la piedra angular se entiende de dos maneras. La piedra angular es la piedra que está, después que se ha construido, está en el ángulo. La piedra importante del ángulo, la piedra angular, no la piedra base que se ve, sino la piedra angular que está en el ángulo. O también piedra angular, se le podría llamar lo que ustedes hoy día y yo llamamos la primera piedra que se coloca. Pero esa piedra va abajo y no se ve. Y sobre esa piedra va las demás piedras que son las bases, que se ven. Y cuando Cristo dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no le está quitando el puesto a Cristo, porque Cristo es la piedra del ángulo. La del ángulo, la que sostiene, la que une, la que da consistencia. Por eso Efesios 2:20 dice, ustedes están edificados. Vamos a escucharlo, lo lee la muchacha. Efesios 2:20, para que ustedes se den cuenta que una es la piedra angular, que es Cristo, la del ángulo,
Y otra son las piedras base, que son los apóstoles. Y Pedro es esa piedra base que Cristo dejó en la iglesia. Oiga, Efesios 2:20. En Efesios 2:20 está claro. Una piedra es Cristo y otra piedra los apóstoles, y todos son piedras. Pero la piedra del ángulo, no la de las bases, es Cristo. Los apóstoles son la piedra de las bases. Vamos a escucharlo, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento. El fundamento. ¿Quién es el fundamento? Vamos a ver si es Cristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia, donde Pedro es la piedra donde Jesús funda la iglesia. Siga. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo, después que está construido, viene la parte del ángulo, lo que le da consistencia a la construcción. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Jesucristo. De modo que cuando Cristo funda la iglesia, a Pedro no lo puso como piedra angular del ángulo, a Pedro lo puso como fundamento de la iglesia. Otra vez entonces usted sigue, usted Pedro. ¿Tú eres Pedro? Mateo 16:18, ¿me la perdió? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles. Ajá. ¿Ya lo tiene? Mateo 16:18. Cristo es la piedra del ángulo, los apóstoles las piedras del fundamento, Pedro es esa primera piedra que Jesucristo puso, o como le dijo, yo he rogado por ti, o apacienta mis corderos, lo está poniendo en primer lugar. Repítalo, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escuche cómo el diablo va a atacar la iglesia de Cristo. El diablo la va a atacar. Cristo quiere una iglesia. El diablo la va a atacar. ¿Y sabe cómo la va a atacar? Con muchas iglesias, con divisiones. Ponga cuidado. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jamás la podrán vencer. Las puertas del Hades, el poder de la muerte, el poder de Satanás no la podrá vencer. Si Cristo funda una iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mía de yo, una. El diablo la va a querer vencer. ¿Cómo la va a querer vencer? Fundando nuevas iglesias. Pero dice la Biblia, el diablo no la podrá vencer. Y usted ha visto más de 60,000 sectas y no han vencido la iglesia. Y están afanados en llevarse la gente, pero no la han podido vencer. Ahorita con los escándalos de los curas dijeron, se acabó la iglesia, ahora sí. No la han podido vencer ni los malos curas, ni los malos obispos, ni los malos papas. Tenemos en la historia malos papas, malos obispos. ¿Han vencido la iglesia? No, porque no la podrán vencer. La fundó Cristo. Y ahora observen, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Aquí está su Hijo fundando una iglesia. ¿Para qué fundó la iglesia Cristo? ¿Se acuerda? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida y no perezca. Vamos a creer en Él. ¿Qué creemos en Él? Que Él fundó una iglesia. ¿Por qué lo creemos? Porque está escrito. Vamos a creer. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dijo Él que dejaba en esa iglesia? A ver si esa iglesia sirve para la salvación. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él tenga vida, no perezca, sino tenga vida, tenga salvación. ¿Cómo va a salvar Cristo a través de la iglesia? Pongan cuidado, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El diablo no la podrá vencer. Mire que la iglesia sirve para la salvación. Miren, dale. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Otra vez. Y a ti te daré las llaves
del reino de los cielos. Otra vez. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia que Jesucristo fundó en Pedro sirve para la salvación. Para la muestra, un botón. Le entrego las llaves del reino de los cielos. Esas llaves del reino de los cielos teológicamente significa que la iglesia sí sirve para la salvación. Que si usted quiere salvarse, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él no perezca sino tenga vida eterna. Si usted quiere salvarse, tiene que estar en la iglesia de Cristo, que tiene las llaves del reino de los cielos, que en castellano significa la única iglesia que le garantiza a usted poder entrar al cielo directamente, si se porta bien, si cumple los mandatos de Dios, si se arrepiente de sus pecados, si hace obras de caridad. Es la iglesia católica que podrá usted hacer como el buen ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y no, como dice Mateo 5:27. Y no como dice Mateo 5:25. Arréglela con sus hermanos mientras va de camino, porque si no, lo manda el juez, lo manda a la cárcel y de ahí no saldrá hasta que pague el último centavo. ¿Para qué estamos en la iglesia de Cristo? Estamos en la iglesia de Cristo para la salvación, porque para eso Él fundó la iglesia. Nosotros lo creemos porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si Él lo hizo, y si Él lo dijo, yo lo creo, porque nadie va al Padre si no es por Él. Y si es por Él, Él le entregó las llaves a Pedro. ¿Qué significa? La autoridad, la responsabilidad de salvar almas, se la entregó a Pedro. Y por eso le dijo, observen por qué Cristo funda la iglesia. Prediquen. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. Por medio de la iglesia, el mundo se va a salvar a través de la predicación. El mundo se va a salvar a través de la iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. A través de la iglesia va a salvar al mundo. Pero Satanás la va a zarandear y la va a atacar. Y va a querer vencer esa iglesia diciendo, primero, ¿cómo la ataca? Diciendo, la iglesia no es importante. Dígame si no es un ataque contra la iglesia. Cuando ustedes escuchen a Satanás por boca de una persona decir que la iglesia no es importante, no se callen la boca, díganlo en público y díganlo en alta voz. Cuando ustedes escuchen a alguien decir, la iglesia no es importante, diga, palabra de Satanás. Y recuerde que es Satanás atacando la iglesia, pero que nunca la va a vencer. La primera forma de atacar la iglesia es decir, la iglesia no sirve para nada. La segunda, la iglesia no salva a nadie. La tercera, Cristo no fundó ninguna iglesia. La cuarta, Dios no se fija en iglesia. Al fin y al cabo, todos nos vamos a encontrar en el cielo tomándonos un café con Dios y los ángeles. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre siguiendo un pastor protestante. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Esa es la pregunta de Jesús. Entonces, hoy quiero que ustedes estén claros, queridos hermanos. Sí, que no solamente debo creer en Cristo, debo creerle a Cristo. Y ese Cristo fundó una iglesia para nuestra salvación. Le mandó a predicar. ¿Qué más hizo Cristo con esa iglesia para nuestra salvación? Juan 20:21. Esa iglesia, los apóstoles, Él viene a salvar al mundo. ¿Qué hace? A la iglesia le encarga otra misión para salvar. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo el que crea en lo que el Hijo manda,
en lo que Él hizo, en lo que Él enseñó, sea salvo. ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. A los 12 que Él llamó, ¿se acuerda? Llamó a los que Él quiso. Instituyó 12, los llamó apóstoles, los mandó a predicar para conquistar más gente. Y les dijo otra vez. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Paz a vosotros. Oigan. Como me envió el Padre. Tanto amó Dios, el Padre, al mundo, que envió a su Hijo. Así como el Padre me envió a mí, así también yo os envío. Eso no lo creen los protestantes. Y por eso se llaman protestantes, porque protestan. Ellos dicen, la iglesia no es importante. Si no es importante, que un teólogo me diga por qué Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío. Si no es importante la iglesia que Cristo envía, tampoco es importante Cristo, porque Él dice, de la misma manera que el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Si es importante que Cristo venga como el Padre lo mandó, también es importante que la iglesia de Cristo venga como Cristo la mandó. Porque de la misma manera que me envió el Padre, yo los envío a ustedes. De modo que un protestante no puede decir, yo acepto a Cristo, pero no acepto la iglesia de Cristo, los apóstoles de Cristo, porque yo voy directamente a Dios. Y aquí dice, no, el Padre me envió a mí y yo los envío a ustedes. Y recuerdan lo que dice Lucas 10, 16. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Al que ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Sí, escuchémoslo, Lucas 10, 16, escúchenlo. Usted se queda ahí, niña, porque ahorita lo va a leer de nuevo, ¿no? Ajá. He aquí, yo os envío como a ovejas. No, Lucas 10, 16. En Lucas 10, 16 Jesucristo es claro que si yo rechazo la iglesia de Cristo, rechazo a Cristo. Miren cómo lo dice. No importa de la Biblia que sea, no importa. Eso ya, ahí están los... Pero tiene que ser con micrófono. 10, 16. Oigan. El que a vosotros oye. El que a vosotros oye. A mí me oye. A mí me oye. Se hace uno con la iglesia. Siga. El que a vosotros desecha. El protestante que deseche a los ministros de Cristo. A mí me desecha. A mí me desecha. Siga. Y el que me desecha a mí. Y el que me desecha a mí. Desecha al que me envió. Ahora comprenden lo que dice Juan 20, 21. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Pero ojo, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Cómo lo ven? Entonces, la salvación de Dios viene al mundo por medio de Cristo. Y Cristo le delega eso a los apóstoles. El que rechace a los apóstoles la iglesia de Cristo, rechaza a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y rechaza a Dios que lo envió. O sea, que están despreciando el amor misericordioso de Dios, que tanto amó al mundo, que envió a su Hijo, para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ven el daño que le hacen los protestantes a los fieles? Ahora comprenden por qué yo no soy protestante y soy católico. Porque el que rechace la iglesia de Cristo, rechaza a Cristo. Y el que rechace a Cristo, rechaza el amor misericordioso de Dios, que lo quiere salvar.
Entonces los protestantes vienen con una mentira. La iglesia no sirve para nada. La iglesia no salva. Vaya grosería tan grande. Dios quiere salvar al mundo, y volvemos entonces con la Reina Valera o con la otra, no importa. De Juan 20:21. Escuche, Juan 20:21. Repítalo. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. ¿Su Hijo qué hace? Yo también los envío a ustedes. Yo también los envío a ustedes. Me rechazan a mí. ¿Lo rechazan a ustedes? Me rechazan a mí. Cuando un protestante rechaza a la iglesia de Cristo, está rechazando a Cristo. Así lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Que lo vamos a leer de la Reina Valera. 1 Corintios 15, 8. El que rechace la iglesia de Cristo está rechazando a Cristo. Y antes de que lo lea el hermano, ¿no recuerdan ustedes capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles? Cuando Jesús le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y él no perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia de Jesucristo. Escuche cómo dice Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Para que vean ustedes que perseguir a la iglesia de Cristo es un pecado. Puede ser que los protestantes no maten. Puede ser que no roben, puede ser que no cometan adulterio, puede ser que no bailen pecado, pero están pecando porque están rechazando la iglesia de Cristo, por donde Dios baja su misericordia, su amor, su salvación para los hombres. Escuchen. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Se me apareció a mí? Me apareció a mí. Siga. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. El más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Ni siquiera soy digno de haber llamado apóstol. ¿Qué le pasaría? ¿Sería que mató a su madre? ¿Qué pecado cometería Pablo? Siga. Porque perseguía la iglesia de Dios. No mató a su madre, pero cometió un pecado muy grande, mortal. Perseguir a la iglesia de Dios. Y por eso Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Por eso Pablo se tuvo que convertir. ¿Cuál es el pecado? Y que lo sepa el mundo. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? El mismo pecado mortal de Pablo: perseguir a la iglesia de Dios, y se deben convertir como se convirtió Pablo, que era de otra religión, que creía en Dios y que tenía las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces, pero que perseguía a la iglesia de Dios. Por eso deben tener cuidado. Pero ¿quién le dice a los protestantes que eso es pecado? Nadie. Los católicos están dormidos y les da pena y les da miedo de decírselo. ¿Quién les dice? ¿Cómo sabrán qué es pecado si no hay quien se lo diga? Por eso Gálatas capítulo 1, versículo, el versículo es el 13. El 13, Pablo mismo va a decir el problema que él tenía contra la iglesia, la rabia, la furia que le tenía la iglesia, lo mismo que los protestantes. ¿Aquí hay algún hermano que haya pertenecido a una secta protestante antes? ¿Que hay uno? ¿Dos? Acérquese para acá un momentico mientras leemos esta cita. Aquí tenemos dos hermanos que pertenecían a la secta protestante y que nos digan ellos mismos si odiaban, si rechazaban a la iglesia católica o no. A ver, ¿qué iglesia pertenece a usted? Yo pertenecía a la Asamblea de Dios y después a una iglesia pentecostal. ¿Y allí amaban a la iglesia católica o la rechazaban, su doctrina, y decían que era la gran prostituta, la gran Babilonia, o qué? Rechazan la doctrina católica y empiezan a blasfemar contra la iglesia verdadera de Jesucristo, que es la iglesia católica. ¿Y ahí vivió usted cuántos años? Estuve 4 años, desde los 14 hasta los 18. Usted, hermano, acérquese para acá. ¿Usted vivió en qué secta? Adventista, Asamblea de Dios, pentecostal, varias. ¿Cuánto tiempo duró en eso? Creo que desde chiquito hasta los 13, 14 más o menos.
¿Y allí le enseñaban a amar a la Iglesia Católica o le enseñaban a rechazarla, más bien odiar? Rechazarla, odiarla. Aquí hay dos testimonios del pecado de la secta de hoy que está escrito en Gálatas 1:13. No se me vaya, escuchen. El mismo pecado de Pablo, óiganlo. Porque ya habéis oído... Porque ya habéis oído el testimonio de los dos y el de Pablo. 3. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. En otro tiempo. En el judaísmo. En el judaísmo era otra religión, el adventista y hoy la Asamblea de Dios. Que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios. Y la... No me empuje, niña, no me empuje. Otra vez. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios. Ahí está el pecado de Pablo, el mismo pecado que ellos cometieron. Es un pecado mortal. Y Pablo se tuvo que convertir y ellos se convirtieron. Un fuerte aplauso para ellos que se convirtieron y volvieron a la iglesia como Pablo. Muy bien. Pero se hace urgente y necesario que los protestantes sepan que eso es pecado para que se puedan convertir. ¿Cómo se van a convertir si no saben que es pecado? Y ellos dicen, es malo robar, es verdad que es malo. Es malo matar, eso es verdad que es malo. Pero no saben que es malo perseguir a la iglesia de Dios. No saben que eso es pecado. Y ese fue el pecado que cometió Pablo. Y se convirtió. Si creen que es mentira, lean en su casa Hechos 9:1 en adelante, cuando Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Pero dice la Biblia, otra vez repítalo usted, ¿cómo dice? De la Biblia Reina Valera. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. En el judaísmo. Que perseguía sobremanera. Sobremanera. Ustedes ven el afán que tienen los protestantes de perseguir a la iglesia, de insultarla, de decir que es la gran prostituta y de atacarla como puedan, sobremanera. Sobremanera significa que inventan hasta mentiras. Siga. A la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Siga. Y la asolaba. Y la asolaba. La destruía. La quería destruir. Satanás pidió permiso para zarandearlo. ¿Cómo? Como hacía Pablo. Mire, el diablo, tú eres Pedro, tú eres Pedro, que cree en mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La van a atacar como Pablo. ¿Ya? Y en el judaísmo aventajaban a muchos de mis contemporáneos. Aventajaba mucho. Hay unos que se dan el lujo y son más destacados en atacar a la iglesia. Unos más que otros. Y ahora escuche. Seguimos entonces. Terminó ahí. A muchos de mis contemporáneos en mi nación. Sí, a ver, ya. Ahora pase Juan, que estábamos siguiendo. La salvación. Dios para salvar al mundo, manda a Cristo. Cristo para salvar al mundo, manda a la iglesia. A predicar. El que crea y se bautice se salvará. Manda a la iglesia con las llaves para salvar al mundo. Y le dice aquí en Mateo, Juan 20:21, vuélvalo a leer. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les dio? El Espíritu. Reciban el Espíritu Santo. Vamos a ver para qué le dio el Espíritu Santo. Miren cómo Jesús manda a salvar almas. ¿Cómo las manda a salvar? Dale. Los pecados serán perdonados. Los pecados serán perdonados. Escuche, así va a salvar almas. ¿Los pecados serán perdonados? A los que ustedes se los perdonen. A los que ustedes se los perdonen. Está salvando por medio de hombres, por medio de la iglesia. Está salvando de las garras de Satanás. Está quitándole almas al diablo a través del sacramento de la confesión. Repítalo. Los pecados serán perdonados. Los pecados serán perdonados. A los que ustedes se los perdonen. A los que ustedes se los perdonen. Se lo traduzco en castellano. A los católicos que creen y se confiesan. Que creen en Cristo, que es el camino.
la verdad y la vida. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea se salve. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. Cristo es el camino, la verdad y la vida. A Él hay que creerle, pues Él dijo: yo los envío, vayan, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. ¿Por qué no le creen a Cristo? ¿No dicen que Él es el camino? ¿Por qué no le creen? ¿No dicen que Él es la verdad? ¿No dicen que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Cristo? ¿Por qué le hace caso a ese fulano pastor y no le hace caso a Cristo? ¿Acaso que el pastor es el camino, la verdad y la vida y por Él va a llegar a Cristo? Te engañaron, protestante, te engañaron. Hay que creer en Cristo y creerle a Cristo, que dijo: los pecados le quedan perdonados cuando un cura se los perdone. Y si no, el diablo te engañó, porque si no se confiesa, oiga, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Por eso el diablo nunca va a llegar a su casa y le va a decir con cacho y cola: soy don Satanás, vengo a decirle que no se confiese porque me lo quiero llevar para el infierno. No, él manda un instrumento que se llama cristiano evangélico, con la Biblia debajo del brazo, y le dice: no se confiese con un hombre pecador igual que yo. Hay que confesarse directamente con Dios o en la pata de un palo. Pero es que la Biblia dice que Jesús dejó a los apóstoles con el poder de perdonar pecados. Eso es invento de los curas. ¿De los curas? ¿Pero por qué aquí lo dice la Biblia? Usted está malinterpretando la Biblia. Usted no tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene a Cristo en su corazón. Conviértase. Cuando usted tenga a Cristo en el corazón, verá que ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Así engaña Satanás. No va a andar con cacho y cola porque ustedes salen corriendo. Va a llegar a la casa con protestantes a decirle que no se confiese. Porque el diablo no quiere la salvación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que le crea a Él tenga vida eterna. Y Satanás no quiere que le crean a Cristo. Este pasaje de la Escritura, Satanás no quiere que ustedes lo escuchen y lo crean, porque ese día sus pecados le quedarán perdonados y él se quedará latiéndole a la luna cuando vea que esa presa preciosa que él tenía se le escapó de las garras porque recibió el perdón de Dios. A Satanás pa' cochino. Y sin darse cuenta, los protestantes están siendo instrumentos de Satanás. Y ya sé que algún católico ecuménico, porque hay católicos ecuménicos que ni saben qué es ecumenismo y dicen que ecuménico es no decirle la verdad a los protestantes. Hay algún católico que dice: ay, señor cura, te pasaste. ¿Cómo va a decir que el diablo por medio de los protestantes nos va a engañar? Eso está escrito. ¿Y usted quién está leyendo? Ella está leyendo. Usted me lee. Eso está escrito en Mateo capítulo 16, versículo 21, para taparle la boca a ese católico ecuménico que dice que que el diablo no utiliza a los cristianos evangélicos para engañar a la gente. Está escrito en Mateo 16, 21. Que sí utiliza el diablo a los cristianos para engañar a la gente. Escuche. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, Siga. de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escuche, aparece un cristiano. Escuche. Entonces Pedro, Ahí está el cristiano, Pedro. tomándolo aparte, comenzó a recombinarle, diciendo: Señor, ten compasión de mí. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: A ver, al cristiano evangélico, le dijo a Pedro, Señor, le dijo Jesús a Pedro, quítate
delante de mí, Satanás. ¿Qué le dijo Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Jesús, el diablo no llegó con cacho y cola a tentar a Jesús. ¿Cómo llegó? A través de un cristiano, Pedro. Jesús detectó que el diablo lo estaba tentando a través de un cristiano y le dijo, quítate de ahí, Satanás. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con los protestantes cuando lleguen a decir, no se confiese con un hombre pecador igual que usted. Quítate de ahí, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuche. Me eres tropiezo. Me es tropiezo. No me deja confesarme. No me deja perdonarme los pecados. Que Dios me perdone. Escuche. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Porque no pone la mirada en las cosas de Dios. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Ahí no pone la mirada. ¿A dónde pone la mirada? Sino en la de los hombres. Sino en lo que le dijo el pastor. Es que el pastor me dijo que tenía que confesarme directamente con Dios. Cuando ustedes escuchen a un protestante, a un cristiano evangélico que venga a decirle que no se confiese con un hombre, dígale, palabra de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Así, clarito. Jesús no tuvo pena en decírselo a Pedro. Porque está pensando, no como Dios, como los hombres. Pero a los católicos les faltan pantalones. Le tienen miedo a los protestantes. Vienen con mentiras tras mentiras tras mentiras. Le están robando la salvación. Los están engañando y no son capaces de hacer nada. Por un falso ecumenismo. Hay que ser ecuménico. ¿Vieron lo que es ser ecuménico? Que él viene a hablar, le damos el chance, vamos a hablar. Si no quiere hablar, se le respeta. Eso es ser ecuménico. No le menté la madre, no lo insulté, no lo golpeé, lo respeté. Pero le di la oportunidad de hablar, vamos a dialogar. Eso es ser ecuménico. Y por último, porque ya me están diciendo que vamos a un receso. Por último, Dios quiere la salvación de los hombres por medio de la iglesia. Y escuche, ¿qué le dejó Él a la iglesia? Jesús para la salvación. San Juan capítulo 6, versículo 53. Juan 6, 53. ¿Quién va a hablar? Aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y nadie va al Padre creyéndole a un protestante, sino creyéndole a Él. Escuchen. Jesús les dijo. Jesús les dijo. ¿Quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. No solo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre. Dale. De cierto os digo. Jesús le dice, les hablo con seguridad, se lo aseguro, casi que jura. De cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Si ustedes no van a la Eucaristía y no comen la carne del Hijo del Hombre. Y bebéis su sangre. No tenéis vida en vosotros. Aunque sea cristiano evangélico, no tendrá vida. Aunque sea pastor evangélico, apóstol evangelista, a mí que me importa, no tendrá vida. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y escuche lo que viene. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Eso lo dijo el que es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros los católicos lo creemos porque nadie va al Padre si no es por Él. Nosotros somos creyentes y no creyones. Dijo Cantinflas, he dicho. Vamos a hacer un receso, los coordinadores que me ayuden aquí. ¿Ah? Un receso, como aquí el receso. Y antes de irnos al receso, Benjamín está transmitiendo en vivo. Pásenmele las cámaras a la gente. Le van a pasar las cámaras para que los vean sus familiares en su casa. Un saludito, saluden las cámaras. Lo van a ver los familiares ahí en su casa.
Los de atrás no se preocupen que Benjamín los acerca, no hay ningún problema. Los ven en su casa, usted ahorita cuando salga en el receso, usted agarra el video, ya está montado en YouTube, usted se lo manda a sus familiares y le dice, eche ojo a ver dónde me ve a mí. Suscríbese, a suscribirse en el canal, dale a la campanita, compártalo, dale me gusta. Hermanos, esto es lo que decía San Juan Pablo II. Hay que evangelizar con nuevos métodos, con nuevas formas. Necesitamos una nueva evangelización. Vamos a evangelizar a través del internet, que el evangelio llegue al mundo entero. Vayan, prediquen el evangelio a todo el mundo. Usted cuando agarra los videos y los manda a los evangélicos, usted está predicando. Cuando se los manda a los católicos, usted está predicando. Envíenselos. Ándalo. ¿Por qué no lo hace? No puede pasarse una penitencia de cuaresma. No puede pasar la cuaresma sin usted suscribirse y sin usted mandarle los videos a otras personas. No puede. Está fallando. Y luego debo decirles, antes de irnos, debo decirle algo. Escuchen. El Papa Francisco, que es de aquí, eligió 1000 sacerdotes para llevar la misericordia, lo que les estoy predicando, el Dios misericordioso que nos quiere salvar. Y escuchen algo, nos dio 3 tareas: 1, predicar; 2, confesar; y 3, preocuparnos por los pobres. En esa tarea de preocuparnos por los pobres, ¿ustedes saben la situación que hay en Venezuela o no se la han contado? Muy dura. Gente muriendo de hambre. Gente muriendo porque no hay medicina. Ahorita porque no hay luz. No hay luz. Y los aparatos en los hospitales no funcionan. Se está muriendo la gente enferma en los hospitales. Y no se puede meter comida, no se puede meter medicina. El gobierno no lo permite. Nosotros, los sacerdotes de la Iglesia Católica, estamos ayudando al pueblo con lo que la gente ayuda. Se abrió por internet una aplicación que se llama Patreon. Patreon. Usted lo baja la aplicación. Después, usted abre la aplicación y usted se suscribe, sus datos. Después pone para dónde va, para el padre Luis Toro, que es el que va a distribuir el dinero en comida, en medicina para los pobres. Y después coloca cuánto va a dar mensualmente, de un granito de arena. Que sepan los protestantes que no es diezmo y que no es obligatorio, no es la 10ª parte ni obligatorio. Es lo que ustedes quieran dar. Y si no quieren dar, no hay ningún problema. Seguimos amigos, porque aquí no somos protestantes, aquí somos católicos, donde damos de corazón lo que queramos dar. Aquí no es obligatorio, sino es lo que ustedes quieran. Porque recuerde el evangelio de mañana. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, escuchen el evangelio de mañana. Y si no tiene oportunidad de escucharlo, busquen padre Marcos Galvis, que ahí me tocó que predicarlo yo. Y entonces ustedes lo escuchan para que lo invito para que lo escuchen. Escuchen también el padre Marcos Galvis, que él predica el evangelio. Entonces, el que quiera ayudar de esa manera. Si alguien dice yo tengo zapatos, ropa vieja que sirve, también se le puede dar una dirección donde lo pueda mandar a Colombia y después miremos a ver cómo la podemos pasar a Venezuela y ayudar a esta gente. Pero bueno, damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos brindó. Y ahora, no sé, los coordinadores que vienen, aquí nos van a explicar qué más viene. Un aplauso bien fuerte. Padre Luis, muchas gracias. Le vamos a regalar nuestra hospitalidad